Muchas gracias, Henry. Bueno, es un gusto compartir contigo y con todas las personas que nos están viendo este espacio especial de hoy. Les quiero mandar un cariñoso saludo desde el sur de Chile, particularmente desde la isla de Chiloé. Este encuentro tiene como objetivo, ¿cierto?, que discutamos hoy día fundamentalmente las bases fisiológicas del ayuno, pero además que entendamos juntos qué significa estos periodos de privación de alimento para aquellos compartimentos de los peces, digamos, qué está pasando al interior de los peces, cómo afecta la fisiología del pez, pero también cómo afecta la producción de ustedes. En primer término, quisiera comentarles que normalmente partimos nosotros analizando qué significa el rendimiento productivo de nuestros peces. Y el rendimiento productivo va a maximizarse en la medida que nuestros peces, nuestras producciones, reciban la mayor cantidad de nutrientes, pero aquellos nutrientes siempre estén sobre el requerimiento que los peces necesitan para obtener un máximo crecimiento, una mejor conversión, una determinada sobrevivencia. Es así como recurrimos siempre a la ley de los mínimos de Liebig, que fue establecida por allá por el 1873, ¿cierto?, donde establece que si faltare un nutriente, que pasa a ser esencial entonces para la alimentación de los peces, bueno, el crecimiento, por ejemplo, o la conversión no se maximiza, sino que se limita a esa concentración del nutriente en el alimento. Sin embargo, lo que vamos a discutir hoy día es un poco qué pasa cuando toda la dotación de nutrientes está ausente. ¿Qué pasa cuando se someten las poblaciones entonces a periodo de ayuno o carestía de alimentos? Quiero partir esta discusión mostrándole un poco cómo es el perfil durante el desarrollo de la vida completa de un pez. Pero me voy a centrar particularmente entre estas dos barras, entre estas dos líneas verticales, ¿cierto?, que corresponden a cómo está la composición de los peces desde que se inicia la primera alimentación hasta lo que equivale en aquellos salmónidos que mortifican al momento en que se desarrolla ese proceso de mortificación e ingresan al mar. Bien sabemos que las truchas que se cultivan por parte de ustedes están siempre en agua dulce, de manera tal de que este será el tramo que mejor les represente. Desde ese punto de vista, me quiero centrar en contarles que los niveles proteicos están permanentemente en crecimiento conforme la trucha se desarrolla. Es así que podemos alcanzar, cuando los peces están en 150, 180 gramos, un nivel proteico en el cuerpo entero, vale decir, si tomamos una trucha entera, la molemos y la sometemos a un análisis, eso incluye los dientes, los ojos, las colas, ¿cierto?, vamos a tener un nivel de concentración por ahí por el 16-17%. En cambio, el lípido crece desde una concentración que es casi inexistente, 1-2%, hasta niveles que pueden ser de 10, 12 o 15%, va a depender mucho de cuál es el peso que alcancen las truchas en agua dulce, al peso al que las cosechemos, ¿cierto? En las truchas en esa condición no les va a pasar lo que pasa al resto de los salmónidos que mortifican y que van al mar, que pierden mucho lípido. El proceso de mortificación es muy costoso para el metabolismo del pez. Pero ese proceso aquí, de alguna forma, uno se lo salta, ¿ya? No está. Y por lo tanto, las concentraciones finales de lípido que podamos obtener en una trucha, en agua dulce, ya sea en un lago, en un reis o en una piscicultura, va a depender mucho de condiciones ambientales, pero por sobre todo va a depender mucho de la cantidad de energía que reciban las truchas durante el periodo de alimentación. Hay algunos otros elementos que son importantes considerar en la fase de crecimiento, entonces, de la trucha, y yo he puesto algunos muy particulares. He puesto el calcio, el fósforo y el magnesio. El magnesio, básicamente porque las aguas, los peces en general pueden absorber nutrientes por la vía de la respiración branquial. El magnesio es uno de aquellos donde esa absorción es muy limitada, porque la cantidad de magnesio en el agua es bastante pobre, de manera tal de que el magnesio debe ser suministrado por la vía del alimento. En contraparte, el calcio puede estar en una concentración bastante alta en el agua, de manera tal de que, si ustedes se fijan aquí, esto puede ser la resultante del calcio que reciben del alimento, pero también del calcio que absorben por el agua. Normalmente se habla de que hay una relación de fósforo-calcio que en salmón y trucha pareciera no ser tan marcado como en animales terrestres. De manera tal de que uno concentra su esfuerzo en la administración del fósforo, de manera tal de que el resto del calcio lo va a obtener por la vía del alimento y aquello que faltare lo va a obtener del agua. Ambos nutrientes minerales son muy relevantes para el proceso de mineralización.
de manera tal de que son, yo diría, de los elementos centrales desde el punto de vista del crecimiento del pez, porque la mineralización, digamos, la construcción de aquel esqueleto, de este chasis óseo, mucho depende de estos dos minerales. Ahora bien, son importantes de considerar entonces en periodos de ayuno, y por eso lo menciono, porque aun cuando los peces sean sometidos a una disminución en la tasa de alimentación o un ayuno completo, el pez va a seguir creciendo en esqueleto, de manera tal de que estos ingredientes o estos nutrientes se van a redistribuir en el cuerpo, o lo van a seguir absorbiendo en el caso del calcio desde el agua. Un poco para tener un estado inicial de comparación, diferente es para salmones o trucha. Estos valores que estoy hablando aquí son la composición corporal de ciertos nutrientes en el cuerpo. Por ejemplo, salmones y trucha que son engordados hasta 3 kilos o más, bueno, van a tener un nivel de proteína corporal del orden del 17-18%. En tanto van a tener niveles de grasa del orden, yo diría, superior al 20%, pudiendo ser bastante más que esto, sobre todo si nos enfrentamos a cepas que son fácilmente engrasadoras. En trucha, como lo vimos, esos valores pueden ser bastante más bajos, pero como les dije, también va a depender de las condiciones de cultivo y particularmente del alimento que reciban. Quise poner aquí un poco también una comparación en cómo es la eficiencia de depositar, de retener ciertos tejidos en un salmón silvestre o una trucha silvestre versus una trucha o un salmón salvaje. Vemos que el salmón cultivado es mucho más eficiente porque libera mucho menos amonio al medio a partir del nitrógeno que consume o de la proteína que consume. Esa misma expresión se ve en términos energéticos. Los salmones de cultivo y las truchas de cultivo, que normalmente están sometidas a procesos de selección y hemos presionado aquellos parámetros con los cuales vamos haciendo presión de selección genética generación a generación, le ha permitido entonces a los peces que cultivamos en la actualidad que sean mucho más eficientes, son más retenedores entonces en energía, son más retenedores en nitrógeno, para llegar prácticamente a la misma cantidad de nitrógeno corporal, o sea, el equivalente a 17-18% de proteína. Ahora bien, cuando nos queremos adentrar sobre las bases fisiológicas, quisiera detenerme un ratito en esta gráfica. El déficit nutricional prolongado le vamos a llamar ayuno de aquí en adelante, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede en la etapa de ayuno? Hay una etapa inicial, en realidad se divide en 3 etapas, pero al margen de eso voy a comentar en qué consiste fundamentalmente, qué pasa con los tejidos mientras subyacen estas 3 etapas. En un principio, si los peces dejan de alimentarse durante unos cuantos días, digamos 3, 4, 5 días, el cuerpo sigue necesitando un combustible que le haga funcionar, fundamentalmente un combustible que llegue a las funciones nerviosas, a las funciones del cerebro, de manera tal de que lo que primero echa mano es el glicógeno, ¿ya? Este glicógeno es, lo que se sostiene con él es que es rápidamente agotable, por lo tanto la fase 1 es relativamente corta, ¿ya? Hay un agotamiento muy rápido y cae pero abruptamente. ¿Qué pasa con la grasa y las proteínas? Mira, aquí lo he puesto en una zona achurada porque es muy variable en realidad, ¿ya? Fundamentalmente entonces el combustible que utilizamos al principio va a ser glicógeno, la reserva de glucógeno, ¿ya? Que están expuestas en forma de glicógeno. ¿Qué pasa concomitantemente? Cuando sobreviene esta fase de agotamiento de la glucosa, comienzan los procesos endocrinos, ¿ya? Y empieza a haber una activación y una mayor secreción de hormona del crecimiento, o una disminución en la cantidad de factor de crecimiento insulínico, como a su vez también una mayor producción de grelina. Eso lo voy a ver en una gráfica un poquito más adelante. Me voy a concentrar ahora, cuando pasamos a la fase 2, de que el tejido que más se utiliza es el lípido, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pez reserva las proteínas que son mucho más estratégicas desde el punto de vista de la sobrevida del pez, para aquellas funciones que son entonces mucho más, como decía, estratégicas. Digamos que la enzima, las hormonas, mucho del metabolismo está basado en el metabolismo de las proteínas. El cuerpo es fundamentalmente una gestión inmensa de proteínas. La grasa, si bien tiene muchas funciones fisiológicas de importancia, la grasa es el segundo componente al cual se echa mano cuando está esta alta necesidad de generar energía
y se van fraccionando para transformarla entonces en este combustible que está faltando. En este periodo fase 2, donde es el lípido entonces el que otorga la energía, es muy importante de ir observándolo en el cuerpo de manera tal de que el productor pueda tener una aproximación en qué fase 2 está. Básicamente, ¿por qué? Digamos, porque cuando el lípido se termina, se han agotado todas las reservas, partiendo incluso de un pez que esté bien alimentado, que tenga una reserva de lípido o grasa corporal aceptable, va a llegar a un punto donde esta se va a agotar. Se va a agotar la grasa que está en torno a las vísceras, se va a agotar la grasa que está en torno a los músculos, ¿ya? Y lo que sobreviene luego es una alta tasa de uso de las proteínas. Ojalá no se llegue a este punto, porque ya cuando empieza el pez a movilizar sus proteínas para mantener no solo el combustible que debe llegar al sistema nervioso y a todas las funciones basales, normalmente vienen periodos donde empiezan a haber mortalidad de peces. Ahora, convengamos que los peces en general y los salmónidos en particular, llámese los salmones del Atlántico, el Pacífico, las truchas, en general tienen una capacidad de resiliencia bastante alta. Ellos pueden sobrevivir por harto tiempo. Les voy a mostrar después algunas gráficas. Una de las cosas que sucede cuando hay periodos de carencia de alimentación, de ayuno, ¿cierto?, es que lo que sucede inmediatamente hay una baja en esa tasa metabólica. Entonces, ¿por qué? Y quizás esto es lo que explica esa resiliencia de los salmónidos en general. Esa tasa metabólica es reducida al menos en un 40 o 50%, o incluso más, dependiendo si las condiciones de temperatura son, por ejemplo, a la baja, ¿ya? De manera tal de que los peces logran sobrevivir por harto tiempo porque su motor ahora funciona a menos RPM, ¿ya? Eso es lo que quiero graficar a través de esto. Ahora bien, tenemos que convenir en que tanto el crecimiento como el consumo se hacen máximo o son óptimos a una determinada temperatura. En este caso, el crecimiento será óptimo cuando la temperatura sea también óptima. Digamos que esa temperatura está alrededor de los 12 grados. Incluso cuando la temperatura se incrementa, ¿cierto? Lo que vemos es que el crecimiento también decrece. Entre otras cosas, cuando aumenta la temperatura en las condiciones en las cuales viven los peces, también disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y la saturación de ella. Ahora bien, por otra parte, la tasa metabólica, por el contrario, se incrementa conforme aumenta la temperatura. Pero, sin embargo, ese consumo va a estar limitado porque estará en relación a la cantidad de oxígeno que dispone el pez para el metabolismo. Entonces, hay un punto, sí, donde puede haber un aumento en la tasa metabólica, pero el crecimiento y el consumo y subsecuente el crecimiento estará limitado. Aquí es donde yo le decía que me quiero detener también otro poquito, porque de lo que vamos a hablar hoy día es, imaginémonos esta situación. Tenemos dos poblaciones de peces, un control, podríamos llamar, que sigue recibiendo una alimentación normal y constante. En cambio, otro grupo que a un cierto momento pasa por un periodo de restricción alimenticia. Ahora, este periodo de restricción alimenticia va a sufrir diferentes fenómenos fisiológicos, pero también productivos. Y vamos a suponer que después de un tiempo, esa restricción alimenticia termina y tiene la posibilidad entonces de realimentarse. Y sobreviene lo que llamamos entonces un crecimiento compensatorio. Ahora, este crecimiento compensatorio, para que se deben dar múltiples condiciones que también vamos a revisar un poco más adelante en el ejercicio de esta presentación. ¿Qué es lo que sucede en una condición normal cuando los peces se están alimentando en condiciones diarias, rutinarias, normales? Es que ese proceso que se llama anabolismo, hay una producción usual en el hipotálamo aquí tengo el nombre, ¿cierto?, de un neuropéptido I. Este neuropéptido I ejerce su rol sobre la pituitaria para que ésta libere hormona del crecimiento, growth hormone, ¿cierto?, hormona del crecimiento. Cuando esta hormona se libera en condiciones normales, hay un receptor, el receptor de la hormona de crecimiento que está en el hígado, y que ejerce un rol para que el hígado, ya que recibe esta hormona que le está diciendo que el pez debe crecer, el hígado produce entonces el factor de crecimiento insulínico, que es el que mueve, por así decirlo, el que gatilla el resto de las funciones para que el cuerpo logre acreción de tejido, o sea, crezca. Sin embargo,
cuando se libera esta hormona, ¿cierto? Este factor de crecimiento insulínico, ejerce un rol también sobre la pituitaria y le dice, mire, yo ya estoy creciendo, por lo tanto usted no produzca tanta hormona del crecimiento. Y ahí hay un juego permanente entre hormona de crecimiento y factor de crecimiento insulínico, ¿ya? Se regulan unos a otros. Concomitantemente, en el estómago, en la medida que hay vacuidad estomacal, lo que se produce es que el estómago le empieza a decir también al hipotálamo, señor hipotálamo, mire, no tengo alimento, por lo tanto usted produzca neuropéptido I para que la pituitaria libere entonces hormona de crecimiento. Por otra parte, en la medida que hay un crecimiento adecuado, hay depósito de tejidos, entre ellos hay depósito de grasa, por ejemplo, a nivel muscular. Cuando hay mucha grasa depositada, o cuando hay cierto nivel de grasa depositada, el efecto de lipólisis, ¿cierto? El efecto lipostático le dice al hipotálamo, dice, señor, usted no me produzca tanta neuropéptido I porque tengo suficiente grasa depositada. Eso es bajo una condición normal de crecimiento. Ahora, ¿qué sucede en esta etapa cuando los peces tienen esta restricción alimentaria? Lo que sucede es lo que llamamos entonces el catabolismo. El catabolismo, tal vez el elemento más distintivo es que el pez empieza a producir en condiciones exacerbadas hormona del crecimiento. Pero esa hormona del crecimiento no va a tener un receptor adecuado en el hígado, ¿cierto? El receptor de la hormona de crecimiento, para que éste produzca el factor de crecimiento insulínico, toda vez que no hay alimento. De manera tal de que tanto este efecto como el estómago ahora en condiciones crecientes, fíjense que esta flecha ahora está un poco más gordita, ¿cierto? Lo que representa eso, que la grelina ya le dice al hipotálamo que le produzca más neuropéptido I, pero también le dice a la pituitaria que libere más hormona de crecimiento. Y ahí hay un juego de liberación hormonal, pero que no encuentra eco en el cuerpo porque no tiene los ingredientes, no tiene los nutrientes, no tiene el combustible como para que se desarrolle ese crecimiento. Por otra parte, al hígado empezar a consumir las grasas que tiene, el efecto lipostático reduce su efecto, por lo tanto, indirectamente también se le dice al hipotálamo, señor, secrete más hormona de crecimiento. ¿Ya? Este fenómeno es el que de alguna forma se interrumpe en el catabolismo y no deja a los peces crecer. Es más, hay una pérdida de peso. ¿Y cuánto pierde de peso? Va a depender. Vamos a ver posteriormente algunos ejercicios de cuánto es el nivel de pérdida de peso, pero que también va a depender de muchos factores que también iremos discutiendo a lo largo de la presentación. Yo le decía, pero ¿qué pasa? En algún momento el productor de peces puede tener cantidad de alimentos suficiente en tiempo y forma, ¿cierto? Como para que restablezca la alimentación. Estos periodos de restricción alimentaria pueden ser tan cortos o tan largos como, no sé, como vamos a imaginar. Pero si ese fenómeno ocurre, digamos, tenemos posibilidad de entregarle alimento en cantidad suficiente a los peces, lo que vamos a tener es un hiperanabolismo, donde habrá un fenómeno de hiperfagia. Los peces comerán más de lo que hubiesen comido en condiciones normales, porque hay una alta secreción de hormona del crecimiento y fíjense que a pesar de eso hay una alta liberación de factor de crecimiento insulínico, que de nuevo sigue entregándole la señal a la pituitaria para que no libere tanta hormona de crecimiento. Sin embargo, en el proceso inicial, lo que predominan son estas altas concentraciones de hormona que finalmente redundan en un mayor consumo de alimentos, hiperfagia, ¿cierto? Y el cuerpo estará dispuesto entonces a crecer. Entre otras cosas, lo voy a comentar también posteriormente, pero se lo adelanto, entre otras cosas porque en este periodo en que los peces han dejado de recibir alimentos suficientes, incluso aún perdiendo peces, los peces siguen creciendo en largo. Por eso era importante los nutrientes minerales que les comentaba recién, fundamentalmente calcio y fósforo. Ahora bien, con esta lámina quiero representar lo siguiente. ¿A dónde se va la energía del alimento? Pues bien, la energía del alimento en principio no se destina todo a crecimiento, como que nosotros quisiéramos, ¿cierto? La energía del alimento, en parte, antes que el pez empiece a crecer, habrán algunas fracciones, ¿cierto?, de la energía que está contenida en ese alimento, que van a ser destinadas al metabolismo basal, a la actividad, digamos que los peces están moviéndose permanentemente, por lo tanto, en eso hay un gasto energético, y para generar calor. Este calor no necesariamente para generar, a veces puede ser para reducir la temperatura del cuerpo, porque como saben, los peces
los salmones en general son anádromos poiquilotermos, en el sentido que ellos regulan la temperatura corporal en función de la temperatura del medio. Pero eso no está exento al hecho de que igual tengan un costo energético en hacer esa regulación, de manera tal de que, en principio, digamos que es aproximadamente, yo diría, entre un 20 y un 25% de la energía que recibe el pez, ¿ya?, en las raciones, la va a destinar a aquellas funciones que son basales. Cuando recién sobrepasemos este nivel de consumo energético, recién estaremos en condiciones de empezar a llenar esta especie de triángulo azul, ¿ya? Y imagínense ustedes, el crecimiento se hace máximo, este punto se hace máximo cuando el consumo de energía se hace máximo. Si yo hago un ploteo y digo, mira, más o menos por aquí está el 50% de la ración energética que puede consumir el pez, bueno, habré consumido necesariamente prácticamente la mitad o más de la mitad de la energía para estos elementos basales que yo ya le hablaba, y destinará quizá el otro 50% a crecer. Pero estamos diciendo ahí entonces que el pez no está obteniendo el máximo potencial que el alimento es capaz de brindar, ¿ya? El máximo potencial se da cuando la alimentación es máxima. Por eso siempre insistimos en los temas de saciedad de los peces, de los salmones particularmente. Ahora bien, cuando nosotros no damos esos alimentos suficientes, empiezan a haber los cambios en los tejidos que vamos a seguir visualizando en las siguientes láminas, pero cuando un pez ha perdido algún tipo de tejido, fundamentalmente el grasoso, la fracción grasa del cuerpo, ¿cierto?, después para recuperar ese tejido, lo hace a expensa, lamentablemente, de un factor de conversión, porque el pez primero tiene que recuperar los tejidos que perdió antes de seguir su ritmo de crecimiento que hubiese tenido de no haber tenido abstinencia de alimentos. Esta gráfica lo que muestra de alguna forma es la confirmación de este modelo, porque aquí está puesto en términos conceptuales, pero aquí está puesto en datos numéricos, respecto de, digamos que asumamos como que 1% es el 100% de la ración, de manera de que hay decrecimiento cuando se baja energéticamente menos del, aquí yo estimo que debe representar del orden del 22-23%. Aquí yo le hablaba del 25%. Normalmente la figura va entre 20 y 25%. Como les digo, depende mucho de las condiciones ambientales que estemos enfrentando. Ahora bien, vamos a temas un poco más concretos. Lo que les muestro aquí es que hay, este fenómeno de la privación de alimentos, del ayuno, se ha estudiado en muchas especies. Aquí tenemos 6 distintas especies y todas tienen el patrón. Estas curvas reflejan los porcentajes o las caídas de peso que tienen respecto del peso inicial que tenían al momento de iniciar el ayuno. Si nos enfocamos en truchas, por ejemplo, en este caso una trucha marrón o trucha café, ¿cierto? La pérdida de peso en condiciones de cultivo de aproximadamente 14 grados Celsius, al cabo de 50 días presentó una pérdida de peso total equivalente alrededor del 25-27%. Un congénere, ¿cierto?, un salmón, en este caso un salmón del Atlántico, después de cerca de 90 días, experimentó una pérdida de peso del orden del 12, 13 o 14%. La diferencia está quizá en lo que escribí aquí, digamos, un poco para ilustrarle, que esta pérdida de peso se produjo porque los peces estaban a 14 grados Celsius. En cambio, esta pérdida de peso menor fue porque los peces estaban a 4 grados Celsius. Y como ya les comenté delante, esa tasa metabólica, ¿se acuerdan que les mostré esta gráfica de cómo caen las tasas metabólicas? Bueno, la tasa metabólica impacta mucho entonces en la pérdida de peso que voy a tener. El pez que está en agua fría es capaz de someter a un relentí mucho más fuerte su metabolismo, de manera tal de que puede conservar un poco mejor sus distintos tipos de tejido en el cuerpo, ¿ya? Aquí, bueno, esta presentación va a quedar seguramente para ustedes, de manera tal de que ustedes pueden revisar también qué pasa con otras especies. Aquí se indica qué pasa con la carpa, la platija, la lubina que es bien producida en el Mediterráneo, ¿cierto? Y el snakehead. Hay un tema interesante, que puede haber una diferencia para ustedes, productores de truchas, cuando producen estas truchas en un lago versus cuando lo producen en un raceway o cuando lo producen en una piscicultura o un determinado flujo. Lo que aquí quiero mostrar es qué pasa con el nivel de lípido cuando las truchas son producidas en una condición sedentaria
y sedentaria llamémosle a un bajo flujo de agua, y activa cuando tienen un flujo de agua o a contracorriente mucho más alto. Entonces, lo que vemos es que la pérdida el porcentaje de lípido va disminuyendo en la escala de tiempo. Lo voy a mostrar en la figura siguiente, pero lo que quiero mostrar es que aquí hay un comportamiento del lípido que es distinto en peces que están activos respecto de peces que son sedentarios. La pérdida de lípido es más marcada en peces activos. Y es evidente, ¿cierto? Están sometidos a actividad física. Lo que quiero mostrar en esta gráfica, además, y por eso he puesto aquí grasas a expensas de agua, es que conforme el nivel de grasa disminuye, lo que lo reemplaza en el cuerpo es más agua, ¿ya? Por lo tanto, si un pez se hace más grasoso, lo que disminuye en el cuerpo es la cantidad de agua, y viceversa. Ahora bien, ahora sí le quiero mostrar un poco qué pasa en términos de los días de ayuno. Esto es lo que pasa con el porcentaje de lípido en el cuerpo entero en una unidad de tiempo. Los lípidos van cayendo, ¿cierto? Pero caen más, siempre hay una separación entre la curva que cae en peces activos versus la caída de peces que son sedentarios, ¿ya? Lo mismo sucede con la proteína. Aquí la proteína, si bien hay estadios en los cuales no hay mucha diferencia, sí está ese patrón de comportamiento que separa ambas curvas. Se muestra así en la gráfica, y acá es más evidente que los triángulos representan mortalidad. Si ustedes se fijan, estamos hablando de 126, se concentran más o menos los 120, 130 días. Este experimento realizado en truchas se llevó a condiciones de 7,5 grados. Aquí tenemos entonces un efecto del ejercicio, digamos, ¿no? Las truchas expuestas a diferentes corrientes de agua. Una de las cosas que también les quiero comentar es que las pérdidas de tejidos no son siempre uniformes. Como ya les dije, depende mucho de las condiciones ambientales, y aquí una de las formas en que lo graficamos es que la pérdida de lípido, por ejemplo, cuando estamos en la fase 2, ¿cierto? Es de esas 3 fases que le hablé inicialmente, la pérdida de lípido es mayor cuando está sometido a temperaturas mayores que cuando está sometido a temperaturas menores. En cambio, la proteína se genera un proceso inverso, fíjese. Aun cuando el nivel de proteína, la escala es mucho menor en una fase 2, ¿ya? Porque aquí estamos indicando que estamos en la fase 2. Y la escala es bastante diferente. O sea, por ejemplo, aquí la pérdida puede bajar de 9 a 7,5. En cambio, un lípido a la misma temperatura de 10 grados baja de 10 prácticamente a 0. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza fundamentalmente una fase 2? Después que hemos perdido glicógeno, estamos marcadamente perdiendo lípido, ¿ya? Ahora bien, esta gráfica les quiero ilustrar la siguiente cosa. Yo un poco le adelanté delante el hecho de que los peces, a pesar de que no reciben alimento, redistribuyen algunos de los nutrientes para que hayan algunas fracciones del cuerpo que sigan creciendo. Y eso sucede con el esqueleto. De manera tal de que hay algo que nosotros vamos a ver que siempre se da en los procesos de ayuno, que son una disminución significativa, esto es estadísticamente significativa, del factor de condición. Ya sea, no solo porque el pez ha dejado de crecer, pues si recibe una restricción parcial, o pierde peso si recibe un ayuno completo, sino que además, aun cuando mantuviera el peso, como el pez se sigue alargando, el factor de condición disminuye. Es así como un ejemplo, en este caso llevaba una temperatura bastante distinta, al contrario, de 19 grados. Delante les mostraba qué pasaba en un fenómeno de 4 grados. Aquí me fui al otro lado de la temperatura, y este ejemplo grafica qué sucede en condiciones entonces de 19 grados. Si ustedes se fijan, en esta gráfica muestro los peces que han sido alimentados con ración completa, unos peces alimentados a 13 grados y otros peces alimentados a 19 grados. Concomitantemente, peces alimentados a 19 grados, pero que no han tenido alimento. Entonces, lo que vemos aquí, que a pesar de no tener alimento, han crecido en longitud. ¿Qué pasa desde el punto de vista del peso o la ganancia de peso? Aquí lo que tenemos es que los dos grupos alimentados adecuadamente crecieron. Sin embargo, crece más los peces alimentados a 13 grados que los peces alimentados a 19 grados. Y lo que vemos aquí que hay un decrecimiento entonces de los peces que estuvieron en ayuno.
Si eso lo llevamos en términos relativos, lo expresamos como incremento de peso, vemos que más bien el grupo no alimentado tuvo un decrecimiento en el peso. Este ejercicio se realizó por 60 días a 19 grados Celsius, como decía, y tuvo una pérdida cercana al 20% de su peso inicial. Esto es lo mismo, solo quiero, el mismo ejercicio me refiero, solo quiero indicar aquí que la pérdida de proteína fue de esta magnitud, y como ven, y como le he estado ilustrando, digamos, lo que más se repite en los procesos de ayuno son llegar hasta la fase 2, donde lo que más se pierde es tejido graso. Tanto la pérdida de proteína sumada a los lípidos o la grasa perdida se pueden expresar en términos energéticos. Y es una pérdida energética sustancial. Ahora bien, también uno se suele preguntar qué pasa con el rendimiento en planta. Y la verdad es que esta respuesta no es fácil de construir, porque va a depender fundamentalmente de qué tan prolongado sea este proceso de ayuno y las condiciones a las cuales haya estado sometidos los peces antes del ayuno. Vale decir, qué tan magros o qué tan grasos estaban los peces al momento pre-ayuno. De manera tal de que si los peces están en una fase inicial o intermedia de la fase 2 del ayuno, pueden ver incrementado su rendimiento en planta. Obviamente, si uno exacerba o alarga el periodo de ayuno, estos valores podrían no presentarse y más bien caer. Por eso le adelantaba que no es fácil construir esta respuesta, tiene mucho que ver con la prolongación del ayuno y hasta qué minutos se corta este. Esta experiencia fue realizada a 10,8 grados Celsius. Acá una trucha, simplemente para graficarle que coinciden las cifras, digamos, que de diferentes experimentos o experiencias realizadas con trucha, en que más o menos los 50, 60 días, el nivel de pérdida esperada de peso está del orden del 25%. Aquí, además, hay otra forma de ver que los peces, desde que comienza el ayuno, tenían un largo de 21,6 centímetros, siguen creciendo, en este caso, casi a 24 centímetros. Esto es un experimento que se desarrolló en las instalaciones del centro del CEA Peces, donde peces que estaban muy bien alimentados al momento cero se dividieron, una fracción de los peces no recibieron alimento, otra fracción de los peces recibieron aproximadamente un 25% de la ración diaria, y otra fracción, digamos, otros estanques recibieron el 100% de su ración. Lo que vemos que al cabo de 30 días, la pérdida de peso fue del orden del 14%. En cambio, los peces que recibieron alimentación completa tuvieron un incremento de peso cercano al 60% en estos 30 días. Pero que los peces que recibieron aproximadamente un 25% de la ración, ¿se recuerdan de la gráfica que yo les mostraba donde les decía, mira, se requiere del 20 al 25% de la energía que tiene el alimento para que el pez no crezca ni pierda peso? Bueno, en este caso hay una demostración empírica de que eso es así. Tal vez si a lo mejor no hubiésemos ajustado no al 25, pero al 21 o al 20%, este punto quizás estaría ahí, se mantendría en el cero. Está muy próximo, con eso quiero decir. Este es el mismo estudio, básicamente para mostrarles que inicialmente no había diferencia significativa entre los pesos iniciales, que a los 15 días ya había una diferencia marcada en los pesos, y así es como se comportaban los peces ya a los 30 días. Un poco reflejan esa curva que recién les mostré. Hay algo que Henry siempre me pregunta o me comenta, oye, pero ¿qué pasa con los parámetros de calidad sensorial, de los elementos que contribuyen las razones de por qué se vende bien un salmón o una trucha, digamos? Que, por ejemplo, entre ellos está el color. Bueno, y aquí hay que confesar que uno a veces enfrenta este tema con ciertos paradigmas, porque piensa, mira, ¿sabes qué? Peces que están sometidos a ayuno han agotado su reserva, de manera tal de que cuando viene la muerte del pez, o cuando lo van a cosechar en los últimos estadios de la cosecha, cuando ya lo están tomando para provocarle la muerte, no van a tener mucha energía la cual echar mano, y por lo tanto se va a generar respiración anaeróbica, y por lo tanto el pH va a bajar mucho más rápido, por lo tanto el rigor mortis se va a cortar, y va a ser más corto, efectivamente. Pero lo que hemos visto es que este es un ensayo
donde un poco mostró el efecto inverso. Lo que mostró era que peces que estaban ayunados presentaban una expresión de color mayor a la expresión de color a peces que fueron alimentados regularmente. Esto, cuando en la línea completa, digamos, esta azul y rojo, esto cuando no están sometidos a ayuno. Las líneas punteadas son los mismos, o sea, son el mismo grupo de peces ayunados o alimentados con una ración normal, pero además sometidos a estrés. Pero en ambas situaciones, sometidos o no sometidos a estrés, uno ve que los peces ayunados presentan una mejor expresión de color. Esto creemos que se debe a esta explicación que da el autor, en este caso, a la autora, perdón, porque la disminución o la tendencia en el pH del cuerpo es menor en los peces que están siendo ayunados. De manera tal de que si el pH baja más tardemente, ese pH no ejerce un efecto sobre la expresión del color. Esa sería la explicación de por qué encontramos este fenómeno que inicialmente nosotros hubiésemos pensado que es al revés. Aquí quiero mostrarles básicamente qué pasa en las tres etapas, pero así como les he hablado de la etapa 2 fundamentalmente, donde lo que más se pierde es lípido, que está representado por esta barra más oscura, se pierde algo de proteína, pero es escasa. Me quiero concentrar manifestando que ojalá nunca lleguemos a una etapa 3, digamos, porque ahí prácticamente la pérdida de lípido es nada porque se ha agotado completamente. Y aquí lo que sobreviene entonces es una fuerte etapa de catabolización y pérdida de proteína. Restituir un pez que está en fase 3 de ayuno se hace muy complejo. Pensar en crecimientos compensatorios en peces que están en esta condición se hace más complejo. Y el factor o la moneda de cambio que hemos dicho, que es la conversión, va a ser más alta. Con esta gráfica, lo que les quiero mostrar es que cuál es el tránsito y cuánto más o menos dura es el tránsito del alimento a través del estómago, el intestino anterior, incluyendo los ciclos pilóricos, ¿cierto? Y el intestino distal. Básicamente, si uno lo que ve cuando mira un poco de lejos esta gráfica, lo que ve es que inicialmente en las primeras horas el alimento está concentrado en el estómago. No voy a ir al análisis hora a hora, pero me voy a concentrar en el fenómeno mayor. Posteriormente, conforme pasan la hora, el alimento va cambiando de posición o situación en el sistema digestivo y ya se ubica más preponderantemente en el intestino delgado, entre las 12 y 18 horas, o incluso a las 24 horas todavía permanece alrededor de un 10% del alimento en la porción anterior del intestino. Lo que es más evidente, que ya cuando han pasado prácticamente ya 2 días, se ha desechado toda la fracción de alimento que no fue consumido, porque entre medio aquí hubo también absorción de nutrientes. Pero lo que podemos destacar aquí que prácticamente ya a las 48 horas, aquí se me tapó pero estamos hablando de menos de un 5, un 2% de alimento que puede quedar en la porción distal del intestino. Y aquí que esta es un poco la explicación, no solo fisiológica, sino que en términos prácticos, de por qué debemos esperar unas 48 horas con los peces en ayuno para cuando estos sean ingresados al proceso de matanza y vayan a una sala de proceso, o sea que se venden en un determinado mercado. Porque a las 48 horas podemos decir que los peces han logrado una vacuidad, tanto estomacal como intestinal, y por lo tanto el efecto sanitario, microbiológico que podrían haber ejercido las fecas no van a estar presentes o van a estar bastante disminuidos respecto del lugar donde estemos enviando, digamos. Consideremos que si van a una planta de proceso, hay que evitar en lo más que podamos de tener contaminación fecal en esa planta. Aquí básicamente lo que les quiero mostrar es que el proceso anterior que les mostré está también en alguna medida mediado por las temperaturas. Siendo el proceso más lento cuando ocurre a bajas temperaturas y siendo el proceso de vacuidad más rápido cuando están sometidos a altas temperaturas. Y aquí, Henry, lo que te comentaba hace unos días atrás cuando conversábamos. Mira, cuando queremos pasar entonces de este periodo de privación a un periodo de realimentación, es importante considerar de que lo que vamos a hacer después va a depender mucho de lo que haya pasado en este periodo.
En este periodo yo quisiera recalcar algunas de las cosas que ya le he dicho, y el hecho de que el qué tan bajo lleguemos acá, digamos, o acá, entre otras cosas, depende mucho cuál es la condición corporal que el pez tenía antes de someterse al ayuno. Y otra cosa que también depende mucho son la tasa metabólica mediada fuertemente por temperatura del ambiente y también fotoperiodo. De manera tal de que si nosotros queremos someter ahora a los peces a una realimentación, ¿cierto? Bueno, las prácticas pueden ser diversas. Cuando los sometemos a realimentación, nosotros podemos decir, mira, ¿sabes qué? Le voy a dar un determinado volumen de ración. Es importante que cualquier ración que le demos, sobre todo si no va a ser al 100%, lo consideremos como que debe ser a saciedad. ¿Ya? Posteriormente le voy a dar algunos ejemplos prácticos de ideas para llevarse a la casa. Si yo he de alimentar, no sé, el 50% de la ración y el otro 50% necesito mantener en ayuno, bueno, es importante que en vez de darle el 50% de la ración diaria, mejor le doy un día de alimento y el día siguiente no le doy. Aquí lo que mostramos es un poco eso. Aquí son una población que se sometió a ayuno, ¿ya? Y por lo tanto hay una pérdida de peso. Consideremos que un ayuno, aunque sea muy corto, siempre va a tener una pequeña pérdida de peso, porque incluso perderemos inicialmente aquel alimento que está en todo el tracto digestivo. Eso lo vamos a perder como peso, aun cuando hablemos que teóricamente el alimento que está en el tracto no está dentro del cuerpo. Está dentro, pero como virtual, pero no está ganado en tejido. ¿Ya? ¿Qué sucede en este caso? Entonces que hay una pequeña pérdida, pero después si lo alimentamos durante 2 periodos, llamémoslo semanas en este caso, hay una tendencia marcada a crecer y tratar de alcanzar a la población madre de la cual derivó. Nuevamente sobreviene un ayuno y así podemos estar permanentemente y nosotros construir una estrategia. Ahora, una estrategia de este tipo simplemente lo que va a generar es una suerte de paralelismo, digamos, porque como está sometido intermitentemente a periodos de ayuno, claro, nunca va a alcanzar a la población madre, pero sí va a haber una suerte de paralelismo entre las dos curvas. De manera tal, aquí, como te insisto, Henry, y estimados que hoy día interactuamos, es que esta etapa de retroalimentación o realimentación, vamos a poder tener compensaciones que van a ser parciales o completas, o incluso una sobrecompensación a partir de los elementos que describo yo acá al costado derecho. Por una parte, la duración del ayuno, ¿cierto? ¿Qué tan largo? ¿Cuántos días van a estar sometidos a ayuno? ¿Y qué es lo que subyace detrás de eso? Es en qué fase del ayuno estoy. ¿Estoy en fase 2 o en fase 3? Como les decía, ojalá nunca lleguemos a estar en fase 3. ¿Cómo puedo yo de alguna forma saber en qué fase estoy? Bueno, puede ser relativamente complejo, pero hay algunos tips que podemos usar, digamos. Por ejemplo, podemos ir tomando algunas muestras de peces y vamos abriendo, ¿cierto? Y vemos la cavidad abdominal. En la medida que nosotros vamos viendo que gradualmente se están perdiendo los tejidos grasos de la zona perivisceral, bueno, ese va a ser un indicativo bastante claro de la fase en la cual nos encontramos. La tasa metabólica y la temperatura, esto es muy relevante porque si nosotros estamos en esta condición, en este punto donde vamos a empezar a realimentar los peces, es muy distinto si estamos entrando a pleno invierno, estamos con una reducción del fotoperiodo y una reducción de la temperatura. Es muy distinto a ese mismo fenómeno ocurrido con la misma población a que si estamos en primavera y los días se están alargando y la temperatura del agua está creciendo. ¿Ya? Entonces, uno podrá sensibilizar aquellas curvas de pérdida de peso, pero por el contrario, podrá sensibilizar los incrementos de peso a partir de estos temas. ¿Ya? Y lo otro que ya, bueno, también ya se lo dije, pero simplemente lo repito aquí, depende mucho de la composición corporal inicial. Si había una suficiente cantidad de grasa en el cuerpo al momento en que se inicia el ayuno, bueno, esa significa que el pez durante el ayuno va a tener más energía a la cual echar mano sin perder los tejidos más importantes que son los proteicos. Le insisto que la moneda de cambio siempre es el factor de conversión. Muchas gracias, Pablo, por compartir tu conocimiento y experiencia. De verdad que siempre es un placer escucharte. Y sobre todo, porque esto nos ayudará a tomar mejores decisiones para el uso eficiente del alimento en campo. A continuación,
doy inicio a la ronda de preguntas. ¿Puedo ayunar mis peces si están con tratamiento antibiótico? Interesante pregunta. Yo diría que podemos tener distintas miradas. Bueno, es evidente que si los peces están sufriendo una patología y lo estamos alimentando con alimento medicado, ¿cierto? El ayuno no puede ser durante el tratamiento. Ahora bien, si sometemos a los peces a un ayuno posterior al tratamiento, digamos que ocurren distintos fenómenos fisiológicos en los peces. Los peces, cuando se someten a ayuno, lo que la experiencia señala y lo que la ciencia nos dice es que además sobrevienen otro tipo de fenómenos que tienen que ver como por ejemplo, la oxidorreducción. El ayuno afecta el estado de oxidorreducción de los peces, y cuando empieza a haber oxidación de tejidos que son nobles, y sobre todo si estamos hablando del hígado, estamos hablando de la branquia, podemos tener un efecto adverso, en el sentido de que el cuerpo ya no solo tiene que preocuparse de metabolizar el medicamento, de que el medicamento llegue en condiciones adecuadas a los tejidos. Muchas veces el tejido afectado puede ser el propio hígado, pero si a la vez el pez está combatiendo fenómenos de oxidación a raíz de los ayunos, bueno, el trabajo va a ser mucho más complejo para ese pez. Yo diría que las mejores condiciones de restablecimiento de la salud de una población de peces o de un pez en particular se obtienen cuando las condiciones de alimentación de estos peces es la óptima. Indican si es que la privación de alimento va y los resultados que estos van a decaer están influenciados por la edad del pez. A ver, sí, como principio, todos los peces sometidos a ayuno, recordemos las 3 fases iniciales, a todos los peces les pasa fisiológicamente lo mismo. El que esté más tiempo en una etapa inicial 1, en la etapa siguiente 2, va a depender un poco de las reservas que tengan de estos nutrientes. Glicógeno, glucógeno en la etapa 1 y lípido en la etapa 2. Por eso yo quise recalcar bastante el hecho de que en la etapa 2 puede ser más prolongada en la medida que el inicio del ayuno puede la pérdida de peso puede verse también disminuida porque tengo hartas reservas de esos nutrientes, ¿ya? Habiendo dicho eso, que como fenómeno es parejo para los peces, sí tenemos que decir que los metabolismos no son iguales. El metabolismo de los peces pequeños, bueno, no solo es igual en función del peso, tampoco es igual en función de la temperatura. Entonces, la respuesta pasa a ser un poco una mixtura de eso. Pero si me enfoco en el peso, yo diría que el metabolismo de los peces pequeños es más acelerado que el metabolismo de los peces grandes para estos efectos. De manera tal de que podría esperar que las pérdidas de peso fueran mayor. Si estamos hablando de una fase 2 franca, donde ya son muchos los días en los cuales el pez ha estado en ayuno, a que la pérdida de peso entonces sea mayor en estos peces. ¿Influye el tipo de cultivo en el tiempo máximo de ayuno? Es decir, si mis peces se encuentran en piscicultura, estos gastarán más energía en la natación que si los hubieran tenido en jaulas balsas. Yo creo que sí, porque mira, de hecho, la coincidencia, había una lámina que reflejaba eso. ¿Recuerdas que yo mostré una lámina de las truchas que estaban en condiciones un poco más sedentarias, ¿no?, versus aquellas que ejercitaban más? Efectivamente, truchas que estén sometidas a un ejercicio físico, en este caso producido por un nado contracorriente más marcado, ellos van a perder tejido más rápidamente que aquellos peces que son, entre comillas, más sedentarios. Y por lo tanto va a haber un efecto, ¿ya? La pérdida de peso va a ser un poco más marcada en ellos. ¿Qué sucede con la expresión de color durante periodos de ayunos o restricciones de alimento? Hemos visto que la migración y disminución de lípidos corporales tiene efectos de mejorar la expresión por un lado. Pero por otro lado, el estrés oxidativo de estos periodos también genera una disminución en la expresión. ¿Qué es lo que realmente primaría después de un tiempo de ayunos, según tu experiencia? No creo que haya una respuesta definitiva al respecto, porque
nosotros hemos visto el mismo fenómeno en distintos tipos de peces, digamos. Yo diría que aquí también hay una diferencia en términos de cómo responden ciertas cepas de peces versus otras cepas. En términos prácticos, hemos sido testigos de que cuando los peces son sometidos a ayuno, tiene que haber una cierta significancia en la pérdida de lípido para que la expresión de color mejore en el filete. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno pierde todavía 1, 1,5 puntos o 2 puntos de lípido, hablemos de una, bueno, es que es distinto una trucha de 3 kilos a una trucha de 500 gramos o 300 gramos. Pero en general, como patrón, uno podría pensar que en la medida que se pierde el lípido, ¿cierto?, en la zona intermuscular, la expresión del músculo propiamente tal debería ser mayor. Y esto es así. Sin embargo, el nivel de pérdida de lípido tiene que ser relativamente significativo para que esto suceda. Yo tiendo a darle, sí, mucho valor al efecto del estrés oxidativo, porque en condiciones de ayuno, como les comentaba hace unos par de minutos atrás, en condiciones de ayuno se afecta el estado de óxido de reducción de los peces y tiende, en la medida que ese proceso de oxidación no es controlado adecuadamente por el pez porque no tiene los nutrientes suficientes. Acordémonos que los nutrientes que usualmente se utilizan para reducir lo que está oxidado son la vitamina C, la vitamina E, el seleno actúa como cofactor en la glutatión peroxidasa. Estos elementos no le están llegando, por lo tanto, puede desencadenarse un fenómeno de lipoperoxidación que conocemos, y ese fenómeno de lipoperoxidación puede contribuir a un cambio incluso también en la grasa, de manera tal de que el efecto allí podría ser incluso más perjudicial que el efecto de disminuir el lípido para que se exprese más el color. Pero yo te diría que al respecto se requiere un poco más de investigación. Ahora, Pablo, te pido que puedas compartir una breve reflexión sobre lo que nos ha dejado esta sesión. Está bien. Mira, a mí me gustaría reforzar algunos temas prácticos antes de que nos retiremos, porque son buenos temas para que nosotros los vayamos discutiendo entre nuestro equipo o entre ustedes y los equipos de Jovita, ¿cierto? En principio yo diría, sabemos que las prácticas de ayuno no son una práctica que deseara un productor de trucha. En segundo término, si se ha de establecer un ayuno completo, bueno, tratar de que no se exceda más de una semana. ¿Por qué? Porque para que procuremos no llegar a la etapa 2, ¿cierto? De la cual yo le decía que debemos tener cuidado. Ahora bien, de tener ayunos prolongados, una de las cosas que puedo hacer es monitorear el nivel de grasa. Yo ya le decía que a través de una necropsia tomemos muestras, ¿cierto? Abramos los peces y así podemos saber que todavía estamos en una etapa 2, porque al principio quizá, y si hay una alimentación, digamos, generosa, puede que cuando abra los peces yo casi no vea los ciegos pilóricos y que están muy engrasados. Ahora, si tienen un engrasamiento medio, voy a ver los ciegos pilóricos, pero a lo mejor me dificulto ver el estómago, ¿cierto? Y las porciones del intestino. Pero si con el tiempo lo que empiezo a ver es que ya empiezo a ver mucho los ciegos pilóricos, el intestino, el estómago, ahí estoy en una condición que se está haciendo cada vez más crítica. Por lo tanto, tomen muestras para saber un poco en el estado en el que están. Con eso, a lo mejor no van a decir, mira, ¿sabes qué? Estoy en esta condición y por lo tanto debo darle alimento. Ahora, si el problema es que no tengo alimento, bueno, no es mucho lo que puedo hacer, pero sí lo que puedo hacer es gestionar, de decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que tomar algunas otras decisiones para no llegar finalmente a la etapa 3, ¿ya? Ahora, si han de hacer de ayunos parciales, yo ya les comenté el ejemplo. Por ejemplo, les decía que si he de administrar el 25% de la ración, bueno, no calculemos cuál es el 25% de la ración diaria y de acuerdo a eso alimentarlo todos los días. La recomendación más bien es, si ha de ser el 25%, bueno, alimentemos un día de saciedad y 3 días en ayuno. Un día de saciedad y 3 días en ayuno. Eso, entre otros beneficios, va a tener el hecho de que vamos a disminuir también potencialmente la dispersión que se nos generaría si alimentamos muy parcialmente a la población en el día a día, porque puede que hayan parte de los peces que consuman alimento y parte de los peces que no consuman alimento, aun cuando lo alimentemos en condiciones de microraciones, dado la cantidad total de alimentos que podemos distribuir en el día, puede que no alcancemos igual a generar saciedad a pesar de tener microraciones. Consideremos que si estamos aún en la fase 2, entonces se regresa a la alimentación, o sea, reiniciamos la alimentación. Solo recordemos que vamos a tener un costo en el factor de conversión.
como yo le he dicho, si un pez que está alargado, que tiene un factor de condición bajo, que ha perdido la glucosa, el glicógeno, que ha perdido parte de la grasa, primero lo que debe hacer el pez es recuperar aquello que perdió, para a partir de cuando recupere eso, tener un ritmo de crecimiento más acorde a lo que sería en términos naturales. Pero esa recuperación tiene un costo bastante alto. Si lo que se pierde además es grasa, el lípido, fíjense ustedes que el costo más alto para un pez es depositar grasa. La unidad energética de proteína es casi la mitad de la unidad energética del lípido. Entonces después tiene que destinar mucha energía el pez para depositar una unidad de grasa. Considerar que el reinicio de la alimentación sea con dietas de mayor densidad nutritiva, de manera tal que no solo sea con mayor densidad nutritiva energética, sino que también con proteínas de alta digestibilidad. No perder de vista entonces también este periodo de la mineralización. Recuerden que en etapas de crecimiento acelerado los minerales son un tema importante a considerar. Y por último, cuando persistan dudas respecto de esto, llamen a los servicios de asistencia técnica en Nicovita para resolver entonces de la mejor forma cómo proceder ante una situación de ayuno intermitente o permanente en un periodo. Quisiera terminar, Henry, comprometiendo mi apoyo en que yo he sido testigo, he estado viendo cómo entran las múltiples preguntas y lamento que los tiempos no nos den para resolverlas todas, pero el compromiso tanto nuestro como del equipo de Nicovita está en que nosotros les hagamos llegar nuestras respuestas. Gracias, Henry. Muchas gracias, Pablo, por tu participación el día de hoy. Gestionaremos entonces estos puntos para accionar rápidamente en los cultivos. Aquí hago un llamado a todos y a cada uno de ustedes, quienes somos los protagonistas del éxito en esta industria. Y por eso necesitamos compartir conocimiento para encontrar soluciones juntos y así reactivar nuestro sector y seguir transformando la acuicultura en nutrir el mañana, con innovación y competitividad, convirtiendo retos en oportunidades. A nombre de Nicovita, una marca de Vitapro, muchas gracias. Los esperamos en nuestras próximas fechas de Nicovita Technical Bootcamp. Estén atentos. Buenas tardes.